osteoporosis y rehabilitación basada en la comunidad. Entonces vamos a empezar por úlceras por presión. ¿Y qué llora? ¿Vegetariana? ¿Qué es una úlcera por presión? Esto lo estamos viendo como parte de los síndromes pediátricos. Continuamos con el tema de los... Como parte de los síndromes pediátricos, y ustedes saben que en los adultos mayores es con mucha frecuencia es muy frecuente ver la presencia de úlceras por presión, dada su condición. Ellos muchos tienden a estar postrados, ¿no? Entonces, postrados o de lo contrario tienen alguna enfermedad que les condiciona a estar postrados o enfermedades que son degenerativas, que ellos tienen que estar mucho tiempo de pie. Entonces, la úlcera por presión es una lesión de origen isquémico. Está localizada en la piel y sobre todo los tejidos subyacentes por medio de sustancia cutánea producida sobre todo por la presión. ¿Ya? Es una presión prolongada o también puede haber una fricción en esa zona. Va a ser la presión más la fricción entre dos planos duros, tanto del cuerpo que hace la fuerza, hay esta presión, y por la superficie donde está el cuerpo. Puede ser la cama, puede ser una silla, porque por lo general los pacientes están, ¿no? Entonces, es un problema que se presenta, como les decía, frecuentemente en personas de edad avanzada, y sobre todo van a presentar muchas complicaciones y es como parte de una complicación de un paciente que tiene movilidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes van a ver. De repente ustedes tienen familiares que son adultos mayores y muchas veces han tenido que, como ya ustedes son médicos, los llaman a ustedes para que los observen, para que les indiquen cómo va a ser la curación, ¿no? Entonces, o quizás ustedes han visto en los hospitales, cuando roten en el internado, ustedes incluso internan a muchos pacientes por este problema de úlceras de presión. Hay hospitales y nadie quiere tener una úlcera por presión en el hospital porque tenemos que curar todos los días, las curaciones son bastante largas, ¿verdad? Entonces, en algunos hospitales lo que explican es, cuando llega un paciente sí rotan los pabellones, ¿no? Entonces por turno, entonces uno tiene que estar pendiente. En el internado hacemos eso nosotros para que no nos toque una cama con un paciente que tiene úlcera por presión. Como les decía, esta úlcera por presión es consecuencia del aplastamiento del tejido entre una prominencia ósea. Por lo general aparecen justo cuando cae presión de la prominencia ósea, ¿no? Entonces, y la superficie externa, y sobre todo esto es porque permanece un tiempo prolongado. El principal factor de riesgo importante es que haya esta presión, lo que les estaba hablando, ¿no? Entonces, por eso aparece puesto, ¿no? La fuerza ejercida por la unidad de la superficie es perpendicular a la piel, ¿ya? Entonces, por ello es que va a provocar un daño tisular que va a ocurrir el flujo sanguíneo. Posteriormente habrá una hipoxia en los tejidos y necrosis, ¿no? Y la necrosis va a ser continua, sobre todo si es que este factor de la presión no desaparece. Por ello que a los pacientes siempre se les recomienda que estén en constante, que tengan que tener movimiento o cambios de postura, ¿no? La fricción sería otro. A ver, chicos, si van a conversar, yo les voy a agradecer mucho que se retiren, sobre todo ustedes, los que están al fondo, el jovencito de negro. Durante las clases que he tenido, entonces, la verdad que es incómodo, ya somos adultos, no somos chicos de 18 años, de 15 años, no somos adolescentes. Incomoda porque estoy más pendiente, me distraen y ya no puedo, me distraen y pierdo la dirección de la clase. Entonces, como les decía, también va a haber una fricción. Entonces, sobre todo lo vamos a ver la fricción de los pacientes que adoptan esta posición, jóvenes, ¿no? Entonces, no solamente va a ser la parte de la presión, sino la fricción en donde es una fuerza tangencial que va a actuar paralelamente a la piel. Entonces va a producir roces en los movimientos y por ende va a lastimar el tejido. Entonces
tejido o de lo contrario ocluye los vasos, entonces va a haber zonas de isquemia y luego se van a traducir ya en lesiones de úlceras, ¿no? También habrá un crecimiento vascular en donde se suma, ¿no? No solamente vamos a tener, por ejemplo acá, no solamente tendremos la parte de, miren cómo es ese paciente. Acá hay una presión y acá hay una fricción. Entonces, por lo general, son pacientes que los tenemos, son pacientes que tienen secuelas, ¿no? En los adultos mayores, algunos tienen una enfermedad vascular cerebral y como secuela tienen ese problema, por lo que permanecen en esas posiciones y por lo tanto van a tener las lesiones. ¿Cuáles serán los factores de riesgo entonces? A ver, ¿cuáles son los factores de riesgo? El principal. Movilidad, ¿no? La inmovilidad, sobre todo como les decíamos, esta inmovilidad va a debilitar el paciente, va a debilitar y a la vez va a ocasionar una lesión. También los pacientes que tienen incontinencia, ya sea incontinencia urinaria o incontinencia fecal, también va a sumarse. ¿Para qué? Para irritar la piel. Si ves que hay una presión o una fricción, entonces también habrá esa irritación de parte de estas sustancias, ¿no? También vemos que hay personas que tienen pérdida sensorial, entonces no van a sentir dolor o incomodidad para cambiar de posición con frecuencia, ¿ya? Entonces eso también es un factor de riesgo. Creo que alguien está ahí en la puerta, me parece. Vamos a ver. A ver, ¿qué entra de una vez? ¿Qué entra de una vez? Otra factor de riesgo muy importante es el estado nutricional de cada uno de los pacientes. Ya, un estado no mesilla. ¿Son de este grupo? Sí. Les decía que el estado nutricional contribuye mucho y también la hidratación de la piel. Por ello que al paciente que está postrado siempre se le recomienda que debe usar hidratantes o cremas humectantes para evitar que la piel se lastime con facilidad. Y también tenemos enfermedades que van a condicionar, ¿no? Enfermedades que condicionan a que se puedan presentar estas úlceras, tal es el caso de qué enfermedades? La diabetes mellitus, las enfermedades, en adultos mayores también, sobre todo te va a llevar a bastante postración que tenga. También, ahí da lo que es la inmovilidad. Claro, esa parte de la postración de un paciente está inmóvil. Enfermedades vasculares también, ¿ya? Y claro, las insuficiencias venosas. En las insuficiencias venosas vamos a ver este tipo también va a contribuir, eso es un factor de riesgo para que aparezcan estas lesiones. Y lo otro es las personas que tienen mayor de 70 años, es donde vamos a ver que hay mayor prevalencia de estas úlceras por presión, dada la condición de los pacientes. Como les digo, mucho tiene que ver el estado del paciente, porque si un paciente tiene 70 años y está activo, se está movilizando normalmente, no vamos a tener estos problemas. Pero si su paciente es un adulto mayor frágil, sí vamos a ver la presencia de las úlceras por presión. Entonces, cuando llega un paciente que tiene una úlcera por presión, lo que haremos nosotros es primero hacer una valoración clínica, ¿no? Hacemos la valoración clínica del paciente. Primero identificamos qué riesgos puede tener el paciente. Identificaremos la enfermedad de fondo, porque acuérdense que muchas veces estas úlceras por presión aparecen por enfermedades subyacentes, como su compañera dijo, ¿no? Un paciente que tiene una fractura. Entonces, si no se soluciona este problema de la fractura, obviamente le va a condicionar más para que tenga una úlcera por presión. El estado nutricional también debemos tener en cuenta. Luego tenemos que ver el grado de dolor que tiene también el paciente, ¿no? Entonces, y sobre todo hay que ver también los aspectos psicosociales.
¿Qué pasará en un paciente adulto mayor que vive solamente con un familiar y ese familiar trabaja todo el día? Entonces va a tener mayor predisposición, ¿no? A tener una úlcera por presión. Entonces hay personas que no tienen el acceso a los cuidadores, ¿ya? Entonces este tema también de las úlceras por presión también puede dar, hay una inversión bastante, trae gastos bastante excesivos, ¿no? ¿Por qué? Y también de tiempo. ¿Por qué? Porque de todas maneras tiene que haber un cuidador, porque las curaciones, como ustedes van a ver en el tratamiento, por lo general las curaciones son diarias, muchas veces, ¿no? Dependiendo del estadio, de la categorización en la que se encuentre la úlcera, ¿no? Existen escalas de valoración de riesgo. ¿Ya? Existen escalas de valoración de riesgo. La que más se utiliza es la de Norton. Ahí les he puesto varias, la de Brad, Norton, Waterloo. Y el objetivo, después de que nosotros hacemos la valoración clínica, nosotros deberíamos iniciar el tratamiento o las medidas de prevención lo más pronto, pues, inmediatamente nosotros detectemos que hay un factor de riesgo para poder mejorar, para evitar que haya este tipo de lesiones, ¿no? Entonces se tienen que hacer los cambios respectivos, los cambios esta es una escala de valoración, esas son las escalas de valoración que se utilizan en los pacientes adultos. Acá les he traído para que vean que hay varias. La de Norton, como les dije, es la que más se usa, tiene 5 parámetros. La de Braden se usa, tiene 6 parámetros. Y ustedes, si se dan cuenta, ahí tienen los items que evalúan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la de Braden evalúa la percepción sensorial, la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición y la fricción o rozamiento. Y si ustedes se dan cuenta, en todas hay un común denominador que evalúa el estado nutricional del paciente, ¿ya? Porque tiene mucho que ver el estado nutricional para que el paciente que tiene una úlcera por presión tenga una buena respuesta. Si un paciente está desnutrido, vamos a tener que la úlcera por presión y su curación va a demorar mucho, ¿ya? Entonces eso es importante. Y esa es la escala de Brade, que quizás tiene una sensibilidad entre el 83 y 100% y una especificidad del 64 y 77%, ¿no? Entonces esa es la que se utiliza. Es bastante larga, parece una rúbrica, parece la rúbrica que les vamos a evaluar en esta simulación. Entonces, pero sí se van a... No, pero no es 20, ¿no dice? No, es hasta 18. Entonces, esta escala es para valorar el riesgo de úlcera por presión. Esta es la escala de Norton, es más pequeña, es más práctica, tiene una sensibilidad de 73 al 92% y una sensibilidad de 61 al 94%, ¿no? Entonces, ¿ahí qué evalúan? El estado físico del paciente, el estado mental, la movilidad, la actividad y también evalúa lo que es la incontinencia, ¿no? Luego de ello, nosotros ya tenemos un paciente que tiene una lesión, que tiene una úlcera o que tiene una lesión, ¿no? A nivel de piel. Entonces nosotros tenemos que ubicar o debemos saber la localización y el número de lesiones que tiene el paciente. Porque un paciente postrado no solamente puede tener una lesión, puede tener varias. Y a su vez, estas lesiones pueden estar en diferentes estadios, ¿no? Quizás en una puede estar en el estadio 1, en la otra puede estar en el estadio 3, en la otra puede estar en el estadio 4, ¿no? Entonces, es simultáneamente. Cuando tenemos un paciente de decúbito supino, ¿cuáles serán las zonas que van a tener lesiones? El sacro, que es el más frecuente. Zonas de apoyo. Exacto, las zonas de apoyo, los talones, los codos también, ¿no? Pero por lo general la más frecuente son los omóplatos también, ¿ya? Entonces, sobre todo también tiene mucho que ver el estado constitucional de nuestro paciente, ¿no? Entonces, un paciente que es más delgado, pues va a tener más, el hueso va a chocar directamente con la superficie, ¿no? Entonces, allí sí vamos a tener este problema, ¿no? El decúbito lateral,
En decúbito lateral se dan, ¿quiénes? Aunque parece raro, pero sí hay pacientes que pueden estar en decúbito lateral, ¿ya? O los ponen por la forma para ventilación. Ustedes se van a dar cuenta, y como vayamos viendo, hay pacientes a los que se les va a ir movilizando, se va a ir rotando las posturas en las que va a estar el paciente. Entonces, quizás lo dejemos allí y me puede hacer esta opción, ¿no? Entonces puede ser hacia la oreja, imagínense, pacientes que están incluso, ahí también puede ser lesiones en las orejas, en las costillas, en el acromio, en el trocánter, en los cóndilos y en los maléolos, ¿no? Entonces, y en el decúbito prono, también puede ser en las mamas, en los genitales, en las rodillas y en los dedos, ¿no? Sobre todo es por la posición en la que va a estar el paciente. Si tenemos un paciente que no lo vamos a tener acostado 100%, pero sí lo vamos a sentar, entonces también me va a ocasionar zonas en las que va a haber fricción. A ver, tu niña que estás tan sonriente, a ver, ¿en qué ¿cuál es tu nombre, hija? ¿En qué zonas? Pues si tengo un paciente que está sentado, ¿en qué zonas será más frecuente las úlceras por presión? En la zona sacra, ¿qué más? En las escápulas, ¿dónde más? Por lo general son superficies de apoyo, ¿no? Son superficies de apoyo. Entonces, a ver, vamos a continuar. Y luego vamos a la clasificación. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al panel asesor nacional de úlceras por presión, del panel asesor europeo, hay diferentes, ha actualizado muchas clasificaciones, ¿ya? Entonces, yo les he traído esta del 2014, luego primero una del 2009, luego hay otra del 2014, de allí cambiaron, del 2016, de la OMS del 2018, y luego regresan nuevamente la del 2019, un poco como que regresan a la del 2014. ¿Ya? Entonces, y esta ha sido una pregunta de las que les ha venido en el retest, ya lo que me preguntaba acá su compañera. Entonces, se van a dividir por categorías. Son cuatro categorías que están diferenciadas y 2 categorías indiferenciadas. La categoría o estadio 1, que es el eritema no blanqueable. ¿Ya? Entonces, acá lo que vamos a observar es que la piel está intacta, hay ligero enrojecimiento, pero no blanquea, esta área no se blanquea, ¿no? Entonces, acá vamos a tener bastante cuidado. Esta área, esta zona, va a estar, se encuentra una prominencia ósea, ¿ya? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. Por eso ahí en la foto, acá no se ve muy bien, pero en la foto cuando ustedes vean la diapositiva, está más clarita. Acá vamos a tener bastante cuidado en personas que tienen la piel un poco más oscura, porque no lo vamos a percibir. Personas que tienen la piel clara sí se van a poder percibir, ¿no? Entonces, el área puede ser doloroso, entonces el paciente se puede quejar de dolor, puede ser firme, puede ser suave, o de repente puede estar más caliente o más fría, ¿no? de lo normal, en comparación con los tejidos adyacentes. Esto ya es un riesgo. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, no vamos a esperar que el paciente todavía tenga un estadio 2 o un estadio 3 para nosotros preocuparnos. En el estadio 1 ya nosotros empezamos a tomar todas las medidas correspondientes, ¿ya? Empezamos, es un signo de alarma. Luego pasamos al estadio categoría 2, en donde la úlcera es de espesor parcial. Acá ya tenemos una pérdida de espesor parcial de la dermis, ¿verdad? Se puede presentar como una úlcera o de lo contrario, una úlcera que es poco profunda. Acá la profundidad no es muy profunda, y acá podemos encontrar la herida con un lecho rojo, ¿no? Rosado. Puede o no haber espesema, entonces acá de repente lo encontramos. Y también acá se clasifican los plitemas, ¿ya? Depende de las ampollas, lo que le llamamos, entonces vamos a encontrar. Pero no se considera, por ejemplo, hay lesiones que son ocasionadas por el esparadrapo. Acuérdense que hay personas que con el esparadrapo rápido o tienen alergia, entonces esas lesiones no están consideradas.
¿ya? Entonces, pero sí, ya hablamos de que hay un compromiso, ya acá hay un quitena, o de lo contrario, ya existe una ulceración. Ahí la foto está bastante clara. En el estadio 3, acá ya hay una pérdida total del grosor de la piel. Hay una pérdida del grosor de la piel, pero no se van a observar ni músculos ni tendones, ¿ya? Entonces, esta es lo van a diferenciar por eso con el estadio 4, porque en el estadio 4 sí van a ver ya exposición de músculos y tendones, ¿no? Entonces, la grasa subcutánea puede ser visible, ya, como dice acá, los huesos y tendones o músculos también no están expuestos. Acá la profundidad varía según la localización anatómica. Si tenemos una úlcera, por ejemplo, en una zona que tiene mucho tejido celular subcutáneo, obviamente que va a ser más notorio, ¿no? Va a ser más notoria esta lesión, ¿no? Entonces, estas úlceras ya van a ser, este es el estadio 3. Luego el estadio 4, para que ustedes lo diferencien, miren, en el estadio categoría 4 hay pérdida total del espesor de los tejidos. Acá sí va a haber exposición de los, acá tenemos hueso expuesto, ¿no? Músculos o tendones, entonces esa es la diferencia, como les decía, ¿no? Entonces, igual, la profundidad variará de la localización anatómica y puede extenderse a músculos o a estructuras de soporte, por ejemplo, las fascias, el tendón, ¿no? La cápsula articular también, ¿ya? Entonces vamos a tener bastante cuidado. En estas úlceras vamos a tener mucho cuidado porque se pueden infectar con mucha frecuencia. Puede haber osteomielitis, puede haber infecciones, ¿sí? Entonces, y puede ser una puerta de entrada para que el paciente haga una sepsis. Luego, la 4 hay lesiones que no son estadiables y su profundidad es desconocida. ¿Por qué es desconocida? ¿Por qué? Porque porque están cubiertas. Al estar cubiertas por los esfacelos o por el material necrótico, entonces no vamos a poder determinar con facilidad la profundidad de estas lesiones. Entonces, acá donde se especifica a estas lesiones. Entonces, habrá que hacer nosotros, después de la curación que realicemos o después del tratamiento que vamos a hacer, vamos a clasificar. Y lo otro es, cuando tenemos este tipo de lesiones, no sé si se ve bien esta lesión, ¿se ve la foto? Sí. En donde está intacta la piel, pero por dentro no sabemos cómo podría estar. Entonces, esas lesiones son bastante, claro, el talón, ¿no? Ese es un talón. Entonces, acá incluso también en la imagen de, ¿no? Hay compromiso de profundidad, pero la piel puede estar intacta. Entonces, esos son otro tipo de lesiones que se van a presentar. ¿Con qué otro tipo de lesiones haremos el diagnóstico diferencial de una úlcera por presión? A ver el sonriente que me conteste. ¿Con qué hago diferenciación? ¿Cuál es tu apellido? Palomino. ¿Con qué hago el diagnóstico diferencial? A ver. Allí está, léelo en todo caso. O no se observa hasta el fondo. Por eso seguro se distrae, debe ser por eso que él prefiere estar viendo si no se ve. Ya, a ver. Con lesiones de tipo venoso, ¿no? Las úlceras mucosas se puede diferenciar. Entonces, vamos a tener que nosotros tener mucho cuidado, porque puede ser también por lesiones arteriales o isquémicas, ¿ya? También podemos hacer el diagnóstico diferencial. Ajá, claro. Allí nosotros haremos el diagnóstico diferencial viendo los antecedentes, ¿no? Si sabemos que es un paciente que está postrado o tiene otros síntomas que los acompañan, que ahí se los he puesto, pero no los vamos a leer ahora. También con lesiones neuropáticas. ¿Y quiénes tendremos las lesiones neuropáticas? Diabetes. Pacientes con diabetes, ¿no? Los
con diabetes, por lesiones neuropáticas, a veces ellos no sienten el dolor, y pueden estar teniendo lesiones, ¿no? Y también hay pacientes que tienen neoplasias, ¿verdad? Entonces, por úlceras, por pacientes que tienen neoplasias. ¿Y cuáles serán las complicaciones? Las infecciones, una celulitis, ¿no? Lo más común, infección del tejido celular subcutáneo, una celulitis, los tendinitis también. ¿Por qué? Por infección del hueso. ¿Esto generalmente dónde se producirá? ¿En qué categoría? En la 4. ¿Por qué la 4? Porque ya hay compromiso. O hay gente muy flaquita. Y luego la complicación más temida puede ser una bacteriemia y luego lleva a la sepsis, ¿no? Entonces, si ahí incluso puede producir la muerte, ¿no?, de los adultos mayores. Entonces, por ello es que es muy importante la detección y sobre todo la prevención, ¿ya? Entonces acá hablamos de prevención. Entonces, en la prevención lo primero que debemos tener cuando estamos tratando a un paciente que está postrado, que está inmóvil, debemos tener en cuenta los cuidados de la piel. ¿Qué tendremos en cuenta en los cuidados de la piel? A ver, Danitza. A ver, ¿qué? Las cremas hidratantes, o sea, mantener hidratada la piel. La piel tiene que estar hidratada. Recuerden, nosotros cuando vemos a nuestros pacientes, por lo general los adultos mayores, cuando les vemos su piel cómo está, entonces sí les recomendamos que usen que usen una crema humectante. Entonces acá, algo importante, en un paciente que está postrado, en un paciente que está inmóvil, tengo que observarle la piel todos los días. Eso es algo importante. Si ustedes van a tener sus pacientes, les va a llegar un paciente que va a estar a cargo de ustedes, en medicina sobre todo, ¿no? Son pacientes que tienen estancias un poquito prolongadas. Entonces, revisen la piel de sus pacientes, sobre todo en las zonas en las que va a estar, en las que se apoya el tratamiento, ¿no? La piel tiene que estar limpia, ¿no? Se tiene que limpiar, pero con productos delicados, ¿no? Con agua tibia, con jabones neutros, ya para minimizar, para que se minimice el daño, ¿no? El daño visual. Lo que nos recomiendan también dice minimizar los factores ambientales, por ejemplo, mucho frío, la humedad, ¿no? Entonces, eso es algo que quizás vayamos a poder interferir en algo, ¿no? Porque ya no depende mucho de nosotros, ¿no? Lo que decíamos, tratar la piel con agentes hidratantes, evitar los masajes, sobre todo sobre la presión, sobre la zona de presión. A veces los adultos mayores nos dicen, no, sí me duele, quiere que le hagamos masajes justo en la zona de presión. Entonces, no está indicado hacer ese tipo de masajes. Evitar a la exposición mucho tiempo con la orina, con las heces. Entonces allí se tiene que cambiar el uso, se tiene que haber el uso del pañal, cambio de pañal constantemente, ¿no? Entonces hay que ir viendo, ¿no? También si esa herida o esa lesión drena mucho, también hay que ir cambiando los apósitos. Incluso ahora ha mejorado mucho, ¿por qué? Porque ahora hay apósitos que se pueden aplicar y te pueden mantener hasta un día, 2 días, o hasta que drene todo y se pueda sacar, ¿no? ese apósito. Reducir al mínimo la fricción, lo que hablábamos, ¿no? La fricción y el rozamiento, sobre todo para movilizarlos, ¿no? Cuando los movilizamos a los pacientes. Tratar la desnutrición y mejorar la movilidad, esto es algo básico. El paciente tiene que estar bien nutrido, tiene que consumir proteínas, ¿no? Y la movilización, también tiene que estar en movilización constante. Y luego dice ejercicios pasivos y activos que incluyen desplazamientos para disminuir la presión sobre las conductas óseas. Reducir lo que es las cargas mecánicas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ¿recuerdan ese paciente que les presenté primero, donde estaba en una posición de Fowler? Entonces, esa posición no es recomendable. Entonces, lo que nos dicen es que el paciente tiene que estar con la cabecera de la cama menos de 30 grados, es lo que menciona. Entonces, el uso de ropa de cama para mover al paciente nos menciona también que disminuye la presión. Entonces, se moviliza al paciente de esa forma, no arrastrándolo, eso es todo. Pesa mucho y lo jalamos, ¿no? Entonces, recuerden que un cuerpo que no tiene mucho movimiento, que está postrado, a veces mentira, pero va a pesar más. Entonces, y para movilizarlo necesitamos hasta de 2 o 3 personas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener que hacer. Entonces,
literatura, algunos nos dicen que sí están a favor de las 2 horas, pero la mayoría concuerdan en que debe ser cada 2 horas, ¿verdad? Cada 2 horas el cambio de postura de los pacientes. Los pacientes que están sentados también cambiar constantemente, no permanecer, ya nosotros a veces lo dejamos, ¿no? Al abuelito o al adulto mayor, ya no está sentado, está bien. Sabe Dios cómo, a las finales, cómo terminará, ¿no? Entonces cada 15 minutos dice que se debe hacer el cambio, ¿no? Otra cosa que he buscado también, he visto, en varias literatura menciona que el uso de flotadores similares para sentarse está contraindicado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la confianza que nosotros ponemos allí, ya no va a haber roce, pero igual hay roce entonces, y el paciente se va moviendo, empieza lo que he encontrado, he leído lo que es el tema de la medición. Y acá nos pone, ¿no? Más o menos una idea de cómo el paciente tendríamos que ir notándolo, ¿no? Entonces, para ello, tendríamos nosotros que ver en qué superficies de apoyo que podemos poner al paciente, ¿ya? Entonces, estas superficies de apoyo pueden ser estáticas o pueden ser dinámicas. Las estáticas hay de varios tipos de materiales, pero lo que menciona la literatura es que actúan aumentando el área de contacto con la persona. Cuanto mayor sea la superficie de contacto, menor será la presión, ¿ya? Entonces, nos hablan de los materiales más utilizados para la aplicación de estas, se encuentran las espumas de poliuretano, las fibras siliconizadas, silicona en gel, las fibras también las viscoelásticas y gel de polímero. No sé si han visto ahora que ahora ya sacan bastante lo que son las almohadas de material viscoelástico o de repente los cojines. Entonces esos son los que recomiendan. Y las dinámicas, entonces acá sí permite, acá sí hay desde cojines que tienen cierto movimiento, ¿ya? Entonces hasta los colchones, ¿no? Y eso es lo que se utiliza más. Pero también la literatura nos dice que no por tener a un paciente en este tipo de estructuras dinámicas, no vamos a dejar de movilizar al paciente. Igual está la recomendación de la movilización. O sea, no reemplaza esta estructura dinámica, no me va a reemplazar a la movilidad del paciente, ¿no? Y se tendrá que escoger de acuerdo al riesgo que tiene el paciente. Las superficies especiales son las superficies especiales de manejo de la presión. Si el paciente no tiene riesgo, puede estar con un colchón estático viscoelástico, ¿ya? Entonces con eso basta. Si un paciente tiene riesgo bajo, también con un colchón estático viscoelástico, pero si tiene riesgo medio, un colchón dinámico es la que se recomienda. Y riesgo alto, un colchón dinámico de reemplazo. Eso es lo que nos menciona la literatura, ¿no? Entonces, lo que también mencionan acá es que hay que estar verificando, ¿no?, la superficie de apoyo. No es que le pongo la superficie de apoyo y de allí me olvido, no. Y también se tiene que adaptar de acuerdo a cada tipo de paciente. Y sobre todo también el tiempo, porque menciona la literatura que muchas superficies de apoyo solamente sirven para un determinado tiempo. Entonces nosotros tenemos que estar verificando, porque de lo contrario no va a cumplir su función. Entonces nos vamos a ir al tratamiento. En cuanto al tratamiento, primero determinaremos, ¿qué determinamos? Si hay riesgos, si la úlcera tiene riesgos, ¿no? Entonces haremos todo lo que hemos dicho. Acá es importante el estado nutricional del paciente, ¿sí? A ver, entonces, y luego las actuaciones que haremos, actuaciones básicas, ¿ya? Las medidas de antipresión, los movimientos, el tratamiento postural, la movilización precoz, los cuidados de la piel, la humedad y la nutrición adecuada. Y luego ya en las curaciones, que son medidas específicas en sí de la úlcera, tendremos que eliminar siempre la necrosis, eliminar la infección, la limpieza de la úlcera y el uso de apósitos, de lo que estábamos hablando. ¿Qué apósitos conocen ustedes? A ver. ¿Perdón? Los hidrocoloides, ¿cómo?
o parche no. La gasa propia. Ajá. Entonces, ¿qué deberíamos hacer cuando tenemos un paciente? Primero, la categorización de la lesión, ¿no? La categorización de la lesión, la extensión de la lesión, la profundidad, ver si tiene cavidades, si tiene tunelizaciones. ¿En dónde había tunelizaciones y fístulas? ¿Se acuerdan? 4. En la 4. ¿Cuál? En la 4 ya hay tunelizaciones, ¿ya? Entonces, y eso también tiene mucho que ver para determinar el tipo de curación que yo le voy a realizar, ¿no? El tejido que esté presente en el lecho de la herida. ¿Qué más voy a ver? ¿Cómo está la piel alrededor de la úlcera? ¿Cómo están los bordes? ¿Ya? Si tiene exudado o no, y si tiene signos de infección. Entonces, todo ello primero catalogaremos para poder tomar las medidas. Entonces, lo que nos recomienda es que podemos utilizar este acrónimo de TAI, donde nosotros podemos ver que para la preparación del lecho de la herida, entonces primero la eliminación del tejido no viable, ¿ya? Controlar la carga bacteriana mediante las presiones, luego el correcto control del exudado y en sí la actuación en las heridas que tienen ya, que se tienen que hacer un tipo de curación más exhaustiva. Entonces, nosotros tenemos que hacer la limpieza de la herida. ¿Con qué curamos? Suero salino. Clorito. Con suero fisiológico, ¿ya? Con suero salino, nosotros curamos con el cloruro de sodio y la limpieza nos dicen que puede ser por irrigación, a excepción de dónde será por irrigación, las que tienen las tunelizaciones o las cavidades. Entonces, por irrigación es que tú vas a echar el agua, entonces, pero si tiene una lesión, tiene cavidades, entonces corres el riesgo de que no puedas, cuando empiezas a curar, no vas a sacar totalmente ese líquido, ¿no? Entonces, por ello es que nos dicen que tengamos ese cuidado. Por eso es que ahí mencionan, ¿no? Preferirle con gasas húmedas, nada más, para que tú puedas controlar y no puedas hacer irrigación, porque la irrigación lo vas a hacer con 100 a 120 mililitros de suero fisiológico. No el uso de antisépticos rutinarios no es recomendable, ¿ya? Salvo que veamos que la herida está con un proceso de infección, ¿no? Entonces, y la otra cosa importante acá, hay personas que van a encontrar mucho, que utilizan mucho tinturas. Tal es el caso de, no sé si han visto color violeta, la violeta veneciana, el acetil rojo que se utilizaba antes, que felizmente ya no se usa mucho, pero sí vamos a ver que hay pacientes que los vamos a encontrar con la úlcera de coloración roja o de coloración morada, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque me va a enmascarar lo que pueda estar pasando en los bordes o la piel alrededor de la lesión. El cuidamiento de la herida también debemos hacer, sobre todo cuando hay material necrótico, puede ser quirúrgico, puede ser mediante cortes, puede ser enzimático, autolítico, bioquirúrgico, osmótico y mecánico. Entonces acá está la elección de los apósitos, de acuerdo al tipo, qué tipos de apósitos tenemos. Tenemos hidrogeles para las úlceras secas, es todo, ¿no? Los hidrocoloides de plata, la hidrofibra de hidrocoloide, espumas, los alginatos, ¿ya? Que se van a utilizar ya para úlceras, enzimas, fuentes. El carbón activo, la silicona y la plata, ¿no? Generalmente ya se utilizan para lesiones más profundas. Ustedes lo van a realizar allí. Y luego los cuidados de la piel de acuerdo a cada categoría. Si nosotros tenemos una úlcera de categoría 1, ¿qué haremos? Observarlo. Hidratar, ¿qué más? Evitar que esté en una sola posición, rotarlo. El movimiento, ¿no? Evitar el alivio de la presión, ¿no? Evitar eso. El lavado. Acá sí, si hay riesgo evidente alto, se puede utilizar el sistema de alivio de presión con apósitos anatómicos, que les decíamos, ¿no? Las espumas de poliuretano. Entonces, para que puedan estar aquí. Pero sobre todo acá, bastante contribuye que el paciente no esté sometido a una sola postura. Entonces acá la movilidad
evitará, y la hidratación me va a evitar que pueda llegar hacia otros sistemas. En categoría 2, entonces acá ya tenemos una úlcera pero que es superficial. Entonces, ¿qué nos recomiendan acá? La limpieza de la zona, ya con suelo fisiológico nada más, y secado pero sin frotar. Lo vamos a utilizar, entonces se hace el secado suave, ¿no? Entonces, aliviar la presión. Si no existen flictenas, colocar apósitos de hidrocoloide, ya nos empiezan a recomendar acá para utilizar esos apósitos. Si existen flictenas con dolor, darlas pero sin retirar la piel, nada más. Se puede colocar también apósitos de hidrocoloide. Y si existen flictenas sin dolor, valorar drenar dolor, ¿no? Entonces está pendiente. En los estadios ya de las úlceras, las 3 y la 4, acá sí tendríamos que limpiar la úlcera con suero fisiológico, explorando y lavando sobre todo el fondo, ¿no? Si hay lesiones localizadas. Vas a abrir un poco la puerta de esto. Abre, por favor. Acá lo que les decía, ¿no? Si existen cavidades, lo que recomiendan es no irrigar la zona. ¿Por qué? Porque podemos tener el riesgo de que se quede el líquido dentro de esas zonas, ¿no? Y lo otro importante, si tenemos ya material necrótico acá, nosotros se tiene que eliminar ese material necrótico. De lo contrario, si no se elimina el material necrótico, no será una buena curación. Va a persistir estas lesiones sin tener una aparente mejora. Acá les he traído cuando utilizamos cuando las lesiones tienen exudados, se tienen que utilizar en lesiones que tienen escaso exudado se usan los parches con hidrogel. Lesiones con exudado leve moderado se debe usar hidrocoloides. En lesiones con exudado moderado alto se deben usar las espumas de poliuretano, ¿no? Entonces, y en lesiones con abundante exudado se deben usar alginato y apósitos de hidrocoloide. Y si hay tunelizaciones, lo que nos recomiendan es usar alginato con cinta para poder rellenar parcialmente la cavidad y evitar los cierres falsos o evitar sobre todo que haya cristalizaciones. Si hay tratamiento ya tejido de granulación, si existe una cavidad, nos recomiendan acá rellenar con hidrofibra de coloide, con alginato, con hidrogel o pasta de hidrogel, y cubrir con apósitos elegidos en una zona y el grado de exudado, hexagonal. Y el apósito se debe cambiar cada 2 días, ya cada 2 días, o si existen filtraciones o arrugas del apósito tenemos que cambiarlo. Y se tiene que ver la evolución de estas lesiones. ¿Qué pasará si la úlcera está infectada? ¿Qué conducta tomaremos? Hospitalización. No siempre. Comenzar antibióticos. Las curaciones tienen que ser con frecuencia, por lo general son diarias, ¿ya? Primero se retira el material necrótico que se les había mencionado, se va a retirar la limpieza del ligamento del cuerpo. La curación, por eso dice, aumenta la frecuencia cada 24 horas en 2 semanas. Si no vemos mejoría, entonces ahí sí se tiene que sacar un cultivo, ¿ya? Un cultivo de la secreción. ¿Para qué? Para nosotros poder ver a qué antibiótico es sensible y poder ya dar otro tipo de tratamiento, ¿no? En estos casos sí nos recomiendan utilizar el antiséptico, pero siempre de forma puntual y sobre todo previa confirmación de la infección. Y ahora lo que existe, la terapia de presión. ¿Para qué se usa esta terapia de presión? Para absorber el exudado.
resolver el después del exudado. Existen también estas terapias de presión van a acelerar el proceso de la cicatrización, ¿no? Es una técnica muy masiva y aumenta el procedimiento. Son para uso ambulatorio. Existen otros que son los tipos VAP, que se utilizan ya para pacientes que están hospitalizados. Esto es también para uso ambulatorio. Entonces, ustedes van a ver. En donde el beneficio es que va a absorber el exudado, va a sacar todo el exudado, entonces, y luego de eso nosotros haremos el cambio, que tiene una esponja de cambio, entonces, y va a mejorar de esa forma la cicatrización de las heridas, ¿no? De las úlceras en este caso. Y en los VAC sí es más complicado, porque ahí son unos sistemas especiales que va a solucionar todo este exudado. Sobre todo en pie diabético, de repente alguno de acá de la clase es enfermero o ha trabajado en unidades de pie diabético, ustedes van a ver el uso de los VACs, el Hemovac. Esto es por lo que respecta a úlceras de presión. Ahora vamos a ver el otro punto.